Esta presentación persigue como su objetivo o finalidad el presentar un panorama acerca del estatus epistemológico de la bioética. A tal fin, hemos recurrido a la lectura y algunos comentarios de un capítulo, el número 5 de la obra que aparece identificada en la primera diapositiva. El objetivo perseguido no alienta, sino fundamentalmente procesos reflexivos, de discusión, procesos analíticos sobre un tema o un asunto que no está definitivamente cerrado ni concluido. ¿Es la bioética una ciencia? De ser una ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? En consecuencia, ¿qué tipo de conocimiento nos arroja la bioética? A tal fin, hemos subdividido el capítulo que comentamos a través de una serie de preguntas con las cuales aspiramos extraer algunas ideas básicas expuestas por el autor. Para el conocimiento jurídico, que tiene por objeto la bioética, es un paso previo e indispensable que se pueda establecer con alguna claridad o con relativa precisión qué tipo de conocimiento nos arroja la bioética en sí misma. Solo en la medida en que vayamos atendiendo los principios fundamentales de la bioética, sus problemas básicos, su condición científica o no, podremos alcanzar con éxito ese necesario acercamiento entre la bioética y el derecho. Manuel Trejivano Echeverría nació en Logroño en 1930 y falleció en el año 2000. Acumuló una serie de méritos académicos. Fue licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas, licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía por la Universidad de München. Fue profesor igualmente en la Universidad de Buenos Aires y un autor de prolífica obra, de tal manera que suscita en el material vinculado a la doctrina bioética reviste una singular importancia en el mundo hispano, particularmente en la bioética desde la perspectiva del mundo europeo al cual perteneció y que no por su formación sacerdotal pues adoptó posiciones rígidas o pudieran ser calificadas de un fanatismo religioso o pseudo religioso. Antes, por el contrario, en la obra que vamos a comentar, específicamente en el capítulo, podemos observar un amplio y cabal dominio de la filosofía de la ciencia o de la epistemología y de una posición eh, ampliamente flexible y humanista frente a los retos de la bioética como una rama del conocimiento humano. El objetivo del capítulo no es otro que el indagar acerca de qué tipo de ciencia y qué valor se le puede atribuir a los conocimientos que se alcancen en la materia de bioética, es decir, ¿es la bioética una ciencia? ¿Y qué valor tienen los conocimientos derivados de la bioética?
A tal fin, el autor, y me permito leer a continuación 2 párrafos del inicio de su capítulo, dice lo siguiente: a la bioética tenemos que incluirla en las ciencias fácticas, ya que trata de hechos de la vida real, y sería una ciencia humana, ya que la libertad humana interviene de un modo notable en su desarrollo. El método hipotético deductivo es el método hoy más, abre paréntesis, por no decir únicamente, cierra paréntesis, utilizado en las ciencias naturales, que son aquellas ciencias fácticas en las que la libertad del hombre no actúa en el grado e intensidad con que lo hace en las ciencias humanas. Por eso modernamente los analistas se preguntan qué método es el propio de las ciencias humanas. Hace un par de décadas la respuesta hubiese sido que es el mismo de las ciencias naturales, el hipotético deductivo, pero hoy se ha comprobado que eso no está tan claro. Es un hecho que en muchos casos lo que hacen las ciencias humanas pretenden imitar en todo lo posible la estructura de las ciencias naturales, pero surgen grandes dificultades. Fin de la cita. Es decir, el autor, a los fines de dar respuesta a la pregunta que se formula, parte de una diferenciación entre las ciencias, es decir, las ciencias fácticas y las ciencias humanas, pero hace una síntesis al considerar que, en efecto, en la ciencia humana interviene la libertad de un modo mucho más notable, de un modo mucho más importante, si se cabe, que en las llamadas ciencias fácticas. De tal manera que, entendido que las ciencias humanas constituyen un campo científico, el problema que deriva a continuación es si en efecto, siendo ciencia, cuál es el método que le corresponde o por el cual ha de regirse. En pocas palabras, tenemos que, si bien es cierto que las ciencias humanas tratan de imitar a las ciencias naturales, ello no es en lo absoluto fácil, pues existen enormes dificultades para ello. También podríamos agregar que las ciencias no solamente las podemos dividir entre ciencias fácticas y ciencias humanas, que equivaldría a la vieja clasificación de ciencias y humanidades, a la cual en algún momento aludió el autor Potter, sino que existe un tipo de saber, al cual el autor se va a referir posteriormente, que se caracteriza por su formalización. Y existe otro tipo de saber, al cual el autor no hace mención, pero cabe la reflexión, que se refiere fundamentalmente a reglas, a regulaciones, entendiendo que el conocimiento implica de por sí una diferencia entre un sujeto cognoscente y un objeto conocido o cognoscible. Es decisivo establecer cuál es el tipo de relación que entre ambos se produce, cuál es la caracterización, para no decir naturaleza, del objeto que se conoce o que se aspira a conocer, cuáles son las reglas que se establecen en esa relación entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. Y por otra parte, punto decisivo en materia de la determinación de la condición científica de un saber, es el prestigio de un determinado tipo de conocimiento, prestigio que tiene que ver con la mayor o menor certeza que le atribuyamos, es decir, con la mayor o menor afirmación de lo que es la verdad.
Prosiguiendo el autor en torno a las dificultades u obstáculos para que las ciencias humanas puedan adecuarse a las ciencias fácticas o ciencias naturales, nos habla de que hay una diferencia importante, como ya antes lo habíamos expresado, en torno a la presencia más intensa de la variable libertad en las ciencias humanas. Pero no solo se trata de la variable independencia, sino que existe un cúmulo de variables en las ciencias humanas que son significativamente superiores a las que existen en las llamadas ciencias fácticas. Y a continuación nos dice, a medida que en una ciencia aumenta la cantidad de variables posibles, estas muestran una cierta correlación entre ellas, positiva o negativa. Lo importante es que no son independientes, cualidad que se exigía en los axiomas, en las ciencias formales, y se pedía a las hipótesis fundamentales en las naturales. Pero en las ciencias humanas, la correlación existente entre ciertas variables no es únicamente la de dependencia, cualidad que se hace reiterativo, pero no anula el valor de la ciencia, sino una cierta contradicción u oposición entre las variables utilizadas que nos podrían llevar a graves contradicciones. Analizando los principios, hemos visto de qué índole pueden ser esas contradicciones. Los principios de autonomía y benevolencia parecían oponerse y en algunos casos resultar contradictorios. Entonces, ¿qué hacer? Aquí es donde interviene la libertad de las ciencias sociales, otro nombre que se da a las humanas. Cada sujeto puede elegir él o los principios que a él le parezcan más acomodados para el caso concreto que está tratando. Es como si eligiese un número concreto de variables para estudiar un hecho económico. De haber elegido todas las variables, o en bioética, de haber querido utilizar en algún caso concreto todos los principios, la contradicción hubiese sido inevitable. Por esto, nos podría dar una pauta para comprender la diferencia entre una bioética secular y una bioética moral, para amigos o para extraños, según nos la explica Engelhardt. Porque en la bioética moral aparecen nuevos principios que se desconocían totalmente en la bioética secular y que son admitidos únicamente por grupos concretos, de alguna manera cerrados, de personas. Fin de la cita. Como podemos ver en estos párrafos, el autor establece también una relación de sinominia entre las ciencias humanas y las ciencias sociales. Hace insistencia en que el número de variables que existen en las ciencias humanas o sociales puede conducir a contradicciones entre ellas y hace una específica referencia a los ya conocidos principios que existen en la bioética. Por último, hace una diferencia entre lo que denomina la bioética moral y la bioética secular, es decir, la primera, la bioética que se encuentra atada a unos determinados principios que generalmente son inflexibles de una determinada moral, mientras que en la bioética secular o una bioética no confesional no existe esa rigidez ni ese apego absoluto a unos determinados principios que determinan lo correcto o lo incorrecto de la decisión o de la conclusión. Continuando con lo antes expuesto de una diferencia
entre una bioética secular y una bioética moral, y añadiendo a lo antes dicho como comentario, el autor introduce su noción de lo que es la moral tradicional esencialista, a la cual se une o se vincula lo que él ha denominado una bioética moral. Leamos a continuación algunas líneas en las cuales el autor expresa lo antes dicho. La moral tradicional esencialista rechazará todo lo que no sea una deducción absoluta y universal con garantía de certeza. Así, condenará la moral relativista o de situación, pero no percibe que muchos de sus principios morales no son tales, sino deducciones a partir de lo que en algún momento se consideró como el culmen de la ciencia física o médica. Hoy sabemos mucho más medicina y física que la que conocían los medievales, y por ello vino la crisis que originó el nacimiento de la ética, de la bioética. Si analizamos la moral médica tradicional, descubriremos que entre nosotros, los católicos, no tiene sino 4, sino bastante más principios que se dan dogmáticamente como revelados por Dios. Sin embargo, la ciencia médica actual frecuentemente tiene una opinión científica contraria, por no decir contradictorio. Y en otros casos, aunque todavía no se domine la respuesta, se ve que viene por otro camino. Fin de la cita. Podemos ver entonces que, no obstante su formación y su fe, el autor no anuda la religión católica a una bioética moral esencialista, sino que por el contrario hace una diferencia entre esa moral tradicional que, en aras de procurar una absoluta certeza, diríamos nosotros, una búsqueda segura de la verdad, se opone a todo lo que no se deduzca de un modo absoluto y universal de unas determinadas premisas que esa moral tradicional esencialista ha considerado como genuinamente verdaderas. Es claro que la evolución de los tiempos y el cambio de las concepciones morales y de reflexiones sobre esas concepciones, que es la ética, no se compadecen con una visión tan rigurosa e inflexible que haga a unas determinadas premisas como depositarias absolutas de la verdad. En su segundo epígrafe, el autor en este capítulo va a referirse a la historicidad del conocimiento científico y a las cualidades que en algún momento de la historia se le exigieron de un modo riguroso a la ciencia. Dice al inicio de su epígrafe, abro comillas, no podemos juzgar nunca a épocas pasadas con los criterios y la mentalidad del presente. Se cierran las comillas. Y dice a continuación, abro nuevamente la cita, lo que sí debemos hacer no es atacar a los viejos, sino procurar actuar de una manera tal que nuestra bioética sea consecuente con nuestra ciencia y nuestra fe. Y lo que no podemos de ninguna manera es imponer una bioética confesional a quien es un ateo, pero tampoco sostener como verdadera moral algo que contradiga a los conocimientos científicos médicos actuales. Fin de la cita. Nos coloca así el autor precisamente ante el umbral de que el conocimiento científico y de aquello que se considera ciencia está también atado a unos condicionamientos históricos por los cuales no podemos juzgar la ciencia del pasado con los mismos criterios del presente. So riesgo, como en algún momento posterior el mismo autor agrega,
los que estén en el futuro nos juzguen de una manera igualmente desdeñosa a los que ahora somos el presente. El autor igualmente se pronuncia que en efecto no se trata de la imposición de una determinada verdad moral, si vale la expresión, como expresión insuperable de naturaleza científica y tratar de imponerla, por lo tanto, a quienes no comparten la misma visión o los mismos criterios, sobre todo en el ámbito religioso. Sin embargo, hay un límite, y ese límite está dado por los conocimientos científicos, es decir, aquello que proponga la bioética sin pretensión de imposición absoluta no puede estar a espaldas de lo que la ciencia le suministre. Por otra parte, el autor se refiere a las cualidades que se le exigían a todas las ciencias hasta hace apenas algunos decenios atrás. La primera cualidad, propiedad o exigencia es que hubiese un proceso deductivo sujeto a una lógica estricta. Y la otra cualidad que se le exigía era que su punto de partida fuesen unas hipótesis fundamentales, unos hechos puros, con características reales y bien observadas y analizadas de nuestro mundo. Al respecto, podemos advertir que lo que algún autor ha llamado el inductivismo en su fórmula más básica indica, y esto corresponde por supuesto a una visión popular de la ciencia y a su pretendida objetividad, que el conocimiento científico parte de hechos que se observan y que están ajenos a toda interferencia de carácter subjetivo. Es decir, que es posible captar hechos puros, hechos reales. Si por reales entendemos aquellos que no dependen de nuestra opinión, conjeturas, ideologías o pasiones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el solo hecho de la observación, el solo hecho de la escogencia de unos determinados acontecimientos como requeridos de una explicación científica, la visión que de ellos se tiene dependerá invariablemente de una determinada posición de naturaleza teórica que la precede. En pocas palabras, si no existe, por lo menos, en una configuración elemental, un enfoque de carácter teórico, no es posible la observación ni es posible la determinación de hechos que resulten observables. La búsqueda de un significado de los hechos, de un sentido, la búsqueda de una explicación acerca de esos hechos responde a una exigencia, en primer lugar, teórica, que es la que nos conduce a observar unos hechos y no otros. Y por otra parte, es también un requerimiento de carácter teórico la urgencia de encontrar una explicación a esos hechos. Solo ese cuadro mental previo de observación, selección y explicación es los que nos permite avanzar en el conocimiento, llámese científico o llámese simplemente conocimiento. El autor continúa refiriéndose a esas dos primeras cualidades fundamentales, la deductividad lógica estricta y la
constitución de hipótesis fundamentales, es decir, de hechos puros. En la continuación de sus comentarios dice que ambas cualidades, o a ello se puede deducir de lo que expresa, suministra la exactitud de la ciencia. Es decir, esta exactitud unida o confundida con la coherencia, con la consistencia del saber científico, es lo que impide tener que en un caso se den como verdaderas dos proposiciones contradictorias. Es una exigencia evidentemente de carácter lógico. Ahora bien, vale la pena preguntarse, ¿el conocimiento que nos suministra la ciencia cumple real y cabalmente con la exigencia de esa deductividad lógica estricta y con la escogencia de unos hechos puros? Si entendemos que ambas cualidades se confunden de algún modo con la exactitud, la respuesta es negativa. En su opinión, ni las ciencias fácticas ni las ciencias humanas son ciencias exactas. La exactitud solo se da en las ciencias formales, es decir, en las que son exactas. Habida cuenta de que en las otras ramas del saber siempre podrá haber excepciones a alguna ley cuando varíen las circunstancias. Y dice, por ejemplo, abro comillas, solemos decir que el calor dilata los cuerpos, pero el agua es una curiosa excepción a esta regla general. De 4 grados centígrados hacia abajo es el frío el que dilata el agua. Por eso el hielo ocupa más espacio que el agua líquida antes de la congelación. Y si no se lo cree alguien, que meta una botella de agua en un congelador y verá como lo normal es que aquella explote. Fin de la cita. Expresa a continuación que las ciencias naturales no pueden tener hipótesis fundamentales contradiciéndose entre sí, mas lo que sí cabe es que contengan excepciones. Por otra parte, puntualiza el autor que no todas las ciencias son iguales ni todas pueden cumplir los mismos requisitos para alcanzar su carácter científico. Y dice a continuación, comillas, la bioética no pretenderá tener al grado de precisión científica de la física, pero por eso no nos debe llevar a pensar que no es ciencia de ninguna manera. En una ciencia humana tan, entre comillas, desgraciada, como la economía, por ejemplo, pero por lo menos tenemos que dejarla jugar al fútbol en la segunda o tercera división de las ciencias. Fin de la cita. Por supuesto, esto nos invita entonces a definir en qué consiste la ciencia y cómo separamos lo científico de lo no científico. El autor establece que es muy difícil definir lo que es la ciencia y que la separación de lo científico o de lo no científico es una misión imposible en muchos casos. Por supuesto, cabría señalar que la ciencia se define por aquello que la comunidad científica admite como ciencia, pero esto es incurrir en un círculo vicioso. Dice a continuación, es una ciencia que en algunos momentos huele a contradicción, se refiere a la bioética. Hemos podido percibir que el mismo bioético ante dos casos que a otros les parecen una copia perfecta entre sí, puede llegar a fallar dos determinaciones opuestas, y para decirnos por qué han sido diferentes nos hable de algo casi imponderable que ha marcado la diferencia. Porque es una ciencia esencialmente humana y sabemos que la libertad humana puede cambiar su elección de un sí a un no, sin una plena conciencia, y mucho menos una explicación de los motivos que la han impulsado a hacerlo.
El misterio de la libertad y las opciones humanas siguen siempre abiertos y sabemos que no se reducen únicamente a determinismos físicos o fisiológicos. Fin de la cita. La relatividad, por así decirlo, la discutibilidad de la naturaleza científica de la bioética está asociada indudablemente a la variable libertad, que en ella se hace presente como en toda ciencia esencialmente humana, porque lo que define a una ciencia como humana es precisamente su presencia o la presencia de la libertad en ella. Luego el autor se refiere a una tercera cualidad que normalmente se le exigía al conocimiento científico, que no era otra cosa que la completitud, es decir, que dentro de un sistema todas las fórmulas se encuentran bien formadas, que han seguido las leyes de formación de ese sistema, que no son otra cosa que sus teoremas. Ante esta afirmación, el autor hace referencia a las posturas a las que llegó el Círculo de Viena en los años 20 del siglo XX y se refiere fundamentalmente a la obra del autor Gödel, quien precisamente logró demostrar que matemáticamente es imposible comprobar que desde adentro no pueda haber contradicciones en un sistema. Estas páginas o párrafos que el autor le dedica a Gödel tienen que ver con los análisis o los estudios que hizo Gödel sobre la obra Principia Mathematica de Bertrand Russell y Whitehead. Lo importante, más allá de estos ejemplos que inclusive se trasladan a otros casos de la física, es la diferenciación que existe entre la logicidad y la veracidad. Y me voy, por lo tanto, a referir literalmente a al menos dos párrafos del autor para poner en evidencia lo antes expuesto. Una cosa es un sistema lógico que no trata de la realidad del mundo, sino de la coherencia interna de las consecuencias que nosotros hemos sacado de algunos axiomas, a los que suponíamos, entre comillas, como verdaderos. Y otra cualquier ciencia fáctica que trata de realidades externas, de hechos del mundo, y que partiendo de algunas hipótesis fundamentales, el equivalente a los axiomas de un sistema formal. Y pese a ello pretendemos darle la misma estructura científica. En realidad es una ciencia fáctica lo que podríamos llamar el sistema científico o su estructura interna. Lo que está contenido en los libros es lo que vamos deduciendo de las hipótesis fundamentales. Son afirmaciones teóricas que no se contrastan con la realidad hasta un momento de comprobación para ver si mi ciencia es una verdadera ciencia fáctica y lo que yo había pronosticado tenía que suceder ocurre realmente en el mundo. Y dice a continuación, abro nuevamente cita: las hipótesis fundamentales de las ciencias naturales suelen ser un número concreto y más bien reducido. Normalmente se cuentan con los dedos de las dos o de una mano. Y en primer lugar, no se pueden oponer entre sí. Las excepciones en las ciencias naturales no se deben a la oposición entre las hipótesis fundamentales,
sino a algún elemento que en ciertas circunstancias puede cambiar lo que suele considerarse regla general en casi todos los casos. Si el agua por debajo de 4 grados Celsius aumenta su volumen al enfriarse y no al calentarse, eso se debe a que esa temperatura ha cambiado el tipo y la estructura de cohesión entre sus moléculas. En cambio, en las ciencias humanas, incluida la bioética, sus principios, aunque los supongamos fijos y determinados en muchos casos, pueden oponerse intrínsecamente entre sí. Como ya hemos dicho, autonomía y beneficencia no casan demasiado bien. Pero además de esto, la bioética, como todas las ciencias humanas, por admitir la libertad humana como un elemento fundamental no solo en la determinación concreta, sino previamente en la selección de las variables que creemos tienen importancia para un caso determinado, nos presenta el gran problema de cuáles son las variables que admitimos para la solución de nuestro problema. Y estas variables pueden ser infinitas y además cambiar según las circunstancias históricas. Tomemos el caso del aborto. Una cosa es fundamentarse ante todo en el hecho de que yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Otra al poner como punto de partida el ser que lleva la madre en su seno es una persona humana. Otra el considerar casi únicamente los datos psicológicos o económicos o jurídicos o médicos. Fin de la cita. Como podemos observar, y a ello ya anteriormente de algún modo nos habíamos adelantado, si vale y podemos dividir o clasificar el conocimiento científico entre el conocimiento científico natural y el conocimiento científico humano, entre los cuales hasta ahora parece que el autor incluye la bioética, luego veremos que no es tan concluyente. Se puede agregar un tercer modo, que sí es mucho más riguroso, y sí está dotado de exactitud y de completitud, que es el saber lógico formal. Pero la diferencia estriba en que el conocimiento lógico formal solo nos habla de la corrección de los procesos deductivos, pero no nos habla de la verdad de esas premisas, ni de su conclusión. Un conocimiento lógico y formalmente bien estructurado no es por ello necesariamente verdadero, y no le corresponde a la lógica establecer si esas premisas y esa deducción se corresponden a la verdad de los hechos. Solo le corresponde establecer si en efecto hay un rigor lógico, valga la redundancia, en ese proceso deductivo, porque la lógica no nos habla del hecho o de los hechos externos del mundo, sino que nos habla de la coherencia formal de las deducciones que hemos extraído de algunas premisas que hemos instituido alrededor del mundo. Por lo que se refiere entonces a la bioética, obviamente no es una ciencia lógica formal, no es una ciencia de carácter natural, si por ciencias naturales entendemos el conocimiento propio de la física, de la química, de la biología. Y hago aquí un paréntesis. El saber común cree que la física contemporánea se ocupa del mundo externo y de que todas las cosas que son objeto del conocimiento físico son cosas, por así decirlo, reales, es decir, empíricamente o sensorialmente perceptibles. Y se llevarían una gran sorpresa si se acercan a los textos de la física contemporánea. Cierro el paréntesis. Entendida que la bioética es una ciencia humana, porque está presente en ella la libertad y porque la libertad es la que permite escoger o seleccionar un número variable
de premisas o de principios, es claro que en ella, en la bioética, puede haber contradicciones entre una y otra posición. Y es claro también que la bioética no se va a caracterizar por una completitud en su campo cognoscitivo. Vemos entonces que de las premisas o de los presupuestos que ha partido el autor, que al parecer ya ubicaba con un cierto rigor o con una cierta exactitud el conocimiento de la bioética, eh, a lo largo del desarrollo de su obra, de su capítulo, pues nos lleva ahora a un cierto desconcierto en cuanto a si en efecto la bioética eh, comparte todas y cada una de las características del conocimiento científico, y aún más nos deja la sensación de que el conocimiento científico no goza ni de la completitud ni de la exactitud que el conocimiento popular generalmente le atribuye. Lo que sí parece constituir una premisa importante del conocimiento científico es que no debe haber contradicciones entre sus premisas o entre sus conclusiones, aunque sí cabe la existencia de excepciones. Pero ello trasladado al campo de la bioética nos deja entonces el sinsabor de que en el conocimiento bioético, a diferencia del conocimiento científico, cualidad o propiedad de conocimiento científico que inicialmente el autor le atribuye a la bioética, sin embargo, tal conocimiento bioético no está exento de contradicciones. Luego de habernos dicho el autor que las ciencias se clasifican entre ciencias humanas y ciencias fácticas, y haber ubicado entre las humanas a la bioética, y haberse referido luego a las propiedades o cualidades exigidas al conocimiento científico, y haber desarrollado una exposición crítica en virtud de la cual queda en evidencia que el conocimiento científico no goza hoy en día a plenitud de aquellas cualidades de rigor lógico, de necesidad de unas premisas fundamentales y de completitud. El autor arriba a una conclusión que resulta un tanto distinta a la inicial, es decir, a la afirmación inicial de que la bioética es una ciencia humana, porque incide en ella la variable libertad que permite una mm, posibilidad de selección de otras variables, a diferencia de las ciencias fácticas, en las cuales las variables están generalmente reducidas. Baste recordar o baste evocar pues los experimentos que se hacen en un laboratorio para que podamos detectar que en esos experimentos pues las variables se reducen a un determinado número y son descritas con cierta precisión. Luego de insistir en la presencia de la libertad en la bioética como en todas las ciencias humanas, sentencia este autor, abro comillas. Con esto hemos vuelto a uno de los puntos previamente afirmados acerca de la bioética. Propiamente no es una ciencia, sino una relación interdisciplinar. Pero al considerar los aportes que sacamos de las diferentes ciencias, nos encontramos con que en la elección subjetiva o en el dar mayor o menor importancia a algunos datos o variables frente a otros, estamos ya sesgando los datos y la mentalidad. Abre paréntesis. Aquí podríamos usar la palabra ideología, cierra paréntesis, que utilizamos. Fin de la cita. Al caracterizar la bioética como una relación interdisciplinar, se evade un poco eh, la pregunta que inquieta acerca de cuál es su estatus científico. Es decir, si es un saber científico o si es un saber
no científico y de ser un saber no científico, ¿qué tipo de conocimiento entonces es ante el cual nos encontramos? Dentro de este orden de ideas, el autor expresa que no es posible aspirar que la bioética tenga una objetividad absoluta en términos textuales. Y dice a continuación: sabemos que no la tienen ni siquiera las ciencias naturales y mucho menos las humanas. No es raro encontrar hoy todavía a muchos teólogos o moralistas que sueñan con que su ciencia, a la que algunos llamarán bioética, por el mismo hecho de la revelación, es la verdad objetiva, única y divina. La cosa no es así. Aún en la hipótesis de que las hipótesis fundamentales que colocamos arriba fuesen ciertas con certeza divina, abro paréntesis, estas hipótesis están vinculadas pues a los principios fundamentales de la bioética. Repito, aún en la hipótesis de que las hipótesis fundamentales que colocamos arriba fuesen ciertas con certeza divina, afirmación demasiado dudosa, y que en pura teología solo es aplicable a muy pocos dogmas, nos quedaría el problema de todo el uso semántico, aparte de la deducción lógica correcta y de la verdad de los aportes, hipótesis auxiliares que recogemos de otras ciencias. Cuando Santo Tomás de Aquino se plantea el problema de en qué momento el cuerpo humano recibe el alma racional, se fundamenta para ello en los conocimientos médicos o biológicos de su tiempo, que en última instancia eran los recibidos de Aristóteles, y que para la ciencia moderna son hoy ridículos. No caigamos en la tentación de condenar la ciencia de épocas pretéritas, si no queremos que nos condenen también a nosotros las futuras generaciones científicas. Fin de la cita. Bueno, el autor prosigue o continúa en su capítulo con consideraciones acerca de Thomas Kuhn y su famosa obra acerca de la revolución científica, para expresar que, bueno, que ciertamente cada ciencia sirve a la época en la cual se inserta y que hoy en día en una sociedad moderna y pluralista hay que trabajar con unos paradigmas distintos a aquellos con los que trabajó Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que señalaba que el alma racional informa el cuerpo humano a los 40 días si es varón y a los 90 días si es mujer. Pero ciertamente en su época no hubiese tenido sentido preguntar en qué momento recibía alguien un cromosoma sexual XXXY. Por supuesto que lo que se refiere pues al grado de certeza de la ciencia fáctica. Y aquí el autor hace una inclusión que anteriormente no aparecía, es decir, incluye las ciencias humanas entre las ciencias fácticas. Que una cosa es el grado de certeza de esas ciencias fácticas y otro es el problema del número de variables y su elección, entre los cuales, por supuesto, entre esas variables se encuentran los principios bioéticos a utilizar en un caso específico. Por último, por lo que se refiere a este epígrafe, el autor concluye en cuanto a la revolución científica que ha ocurrido desde la moral médica a la bioética contemporánea. De tal manera que los paradigmas de hoy, los principios de hoy, pues tienen sentido en el mundo contemporáneo, no tenían sentido en el mundo pretérito y seguramente no lo tendrán o tendrán otro muy distinto en el mundo del futuro. Y concluyo esta diapositiva con una cita también textual del capítulo que hemos venido comentando de este autor. Porque de la moral médica a la bioética se ha producido una revolución científica y no podemos sostener el paradigma de hace medio siglo ni menos el de hace unos siglos. Pero hay mucha gente que todavía no comprende esto.
no tienen idea de la filosofía de la ciencia o epistemología y suelen resolver todo por un real decreto de carácter fundamentalista. Donde más se nota esto es en los círculos religiosos más conservadores y tradicionalistas de cualquier creencia religiosa, incluida, como es natural, la Iglesia Católica. En esta diapositiva me detendré sin mayores comentarios en la lectura de algunos párrafos con los cuales el autor va concluyendo su capítulo y que creo que por su claridad y contundencia están exentos de comentarios que más bien pudieran alterar su sentido. Estos párrafos son los siguientes. A la bioética, como a la moral, se le acusa de relativista, pero se desconoce que por su misma esencia, toda ciencia en cuanto tal es de alguna manera relativista y subordinada al aquí y ahora en que se realiza. Es un problema de la filosofía de la ciencia el que se plantea y que se suele desconocer en los ambientes eclesiásticos. Nuestros teólogos creen que la ciencia debe ser un conocimiento cierto de la realidad por sus causas, lo que sonaba muy bien en la Edad Media, pero hoy se sabe que es inasequible. De hecho, el ser humano nunca podrá tener una ciencia perfecta, única, espejo de la naturaleza, ni siquiera en ciertos temas que algunos creen que los dominamos, ya que han sido revelados por Dios, verdad infalible que no puede ni engañarse ni engañarnos, entre comillas. Porque nuestra ciencia siempre será humana, humana por el sujeto que la elabora, por los medios que tiene para recibir y asimilar el mensaje divino, aun en el caso de una revelación. No faltan quienes han pretendido encontrar en la Biblia un tratado de ciencias naturales, ciertas e infalibles, reveladas, pero que no perciben que incluso en el tema fundamental de nuestra fe, revelado por Dios, el misterio de Dios y el misterio del hombre, nuestra ciencia es mucho más catafática que apofática, es decir, sabemos mucho más acerca de lo que no es Dios o el ser humano que no acerca de lo que es. El Génesis nos señala la primera tentación de la humanidad, pretender ser como dioses y dominar una ciencia semejante al conocimiento divino. El árbol de la ciencia del bien y del mal sigue siendo nuestra eterna tentación, pero curiosamente son muchos, demasiados los teólogos que quizás apliquen esto a todas las ciencias, menos a una concreta, la teología. Incluso estarán dispuestos a admitir que las ciencias profanas se han equivocado muchas veces, que hoy los físicos no dominan ni lo harán nunca el conocimiento de las últimas partículas, o lo que sean, de la materia, que los astrónomos no saben si el mundo es finito o infinito, y que hay o no hay más allá de sus fronteras, que el ego o el superego freudianos son unas ficciones sin sentido, y al mismo tiempo no sienten ningún problema al admitir, como si entendiesen algo de eso, que Dios es un espíritu puro e incluso nos puede dar un catálogo o fichero exhaustivo de los coros angélicos y de nuestra alma como distinta e independiente del cuerpo. El sentido de esta presentación no era otro que el exponer las ideas básicas de Trejibano Echeverría sobre el tema de la epistemología o rango científico de la bioética, para lo cual nos hemos remitido fundamentalmente a citas textuales de su obra, concretamente del capítulo quinto. Y para concluir, creo de nuevo que lo mejor es oír
al autor en sus propias palabras. Entonces resulta que la bioética es una ciencia humana, o si queremos, una actividad multidisciplinar, ya que extraemos hipótesis auxiliares de muchas ciencias y a la que no podemos atribuir más infalibilidad que la que se da a las ciencias sociales. El ensayo y error, la búsqueda de la falsación popperiana, para luego volver a salir de otras hipótesis fundamentales, el saber que nuestras afirmaciones nunca estarán verificadas, sino únicamente corroboradas de momento, es todo lo que podemos pedir a nuestra ciencia. Pero en ninguna ciencia humana nadie puede pedir más. Así que al fin y al cabo la bioética no es una ciencia peor que otras a las que se le concede todos los años un premio Nobel. Renunciemos de una vez a la certeza absoluta de todas y de cada una de las afirmaciones bioéticas, con lo cual no negamos que en algunas no podamos conseguir. Pero aquí vuelve a ocurrirnos lo que ya nos pasó con la moral tradicional. Todos los moralistas estaban de acuerdo en la legitimidad de los principios generales. Harás el bien y evitarás el mal. Pero luego ya no concordaban sobre muchas aplicaciones particulares. Era muy difícil, porque era imposible definir en algunos casos concretos si nos encontrábamos frente a un hecho moral bueno, solo era indiferente o quizás malo. Entonces había que recurrir a las circunstancias y aparecían distintas escuelas de moral, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, que se enfrentaban como los jesuitas contra los jansenistas. La casuística era exaltada por algunos y vilipendiada por otros. Esa casuística, o por lo menos un equivalente en ciertos aspectos, ha renacido con la bioética. Cuando en la bioética actual nos encontramos que en reuniones de comités de bioética se busca únicamente que haya una mayoría y a poder ser una unanimidad en los votos sobre cómo hay que actuar concretamente en un caso determinado, pero no se pide de ninguna manera que coincidan los motivos o razones por los que cada uno se ha decidido por esa opinión, se nos plantea agravado una discusión sobre la diferencia entre lo jurídico y lo moral. Fin de la cita. Dado que el autor incursiona aquí acerca del encuentro o desencuentro entre lo moral y lo jurídico, vale la pena que igualmente lo oigamos en otro párrafo donde se refiere precisamente a los juristas. Abro la cita. Los juristas tienen una mentalidad según la cual la sentencia debe deducirse directamente de las leyes, y no de las leyes en general, sino de tal o tales leyes en particular. Por eso, si tres juristas intentasen fundamentar un fallo desde tres leyes diferentes y al mismo tiempo afirmasen que no se podían deducir de las otras dos, no sería un modelo de sentencia jurídica. El jurista, o al menos el que en última instancia sigue al derecho romano, debe seguir la letra de la ley. En cambio, en el derecho germánico sajón, propiamente no es la ley la que determina las sentencias, sino las sentencias las que van conformando la ley. De ahí la diferente manera de concebir las leyes y otras cosas que las rondan, como la libertad de la persona, según la juzgue un norteamericano o un europeo. Por eso mismo, la bioética americana no es lo mismo que la europea, pero se puede afirmar que al otro lado del Atlántico tienen menos importancia las justificaciones legales que no la autonomía del sujeto. Pero esta autonomía no necesita coincidir con otros sujetos en las razones de su fallo,
cosa que en algunos casos podría, ni tampoco el poder expresar cuáles son esas razones en que se fundamenta. Entramos en el campo de una psicología profunda sobre los motivos que hacen variar nuestras determinaciones o juicios, y por otra parte, su percepción por el propio sujeto, que en muchos casos puede permanecer inconsciente de ello. Analicemos esto más profundamente. En muchas escuelas filosóficas se ha exagerado demasiado el papel de la inteligencia en la toma de decisiones concretas. Cuando se conoce y percibe con gran claridad la superioridad de los motivos que impulsan a una decisión sobre los que apoyarían otras alternativas, esa es la que suele tomarse. Pero no ocurre lo mismo a la inversa. Cuando, muchas veces, se toma una opción entre varias posibles, no es porque se conozca con toda claridad la superioridad de los argumentos en su favor. Y también puede ocurrir que en nuestro interior cambiemos una decisión sin ser plenamente conscientes de ello. Sabemos, por ejemplo, que hace unos meses yo sentía una antipatía profunda frente a alguien, y no soy consciente de que haya ocurrido nada que aportase nuevos elementos para inclinar mi voluntad, y sin embargo, hoy siento lo contrario. Por otra parte, cuando el peso de las razones es difícil de ponderar y parecen ser iguales, en muchas ocasiones tomamos cualquier decisión, a veces por puro azar y con plena conciencia de que lo hacemos así. En los Hechos de los Apóstoles 1:26, se elige un apóstol entre dos candidatos, empatados, tirando a suertes, y cuántas famosas cuestiones se han resuelto por medio del azar porque no sabíamos cómo decidirlas con el único uso de nuestro conocimiento.